Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. Sin antes, quiero saludar a Amanda Gutiérrez Ibarra del signo Géminis, ¿vale? Amanda Gutiérrez Ibarra del signo Géminis, corazón. Bendiciones, Amanda Gutiérrez Ibarra del signo Géminis. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Cuidado, ¿vale? Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien. Ya saben que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, te siento como un poco nervioso, nerviosa. Es como que estuvieras un poco asustado, Géminis. Pero siento que esto va a pasar, cariño. Lo que tú estás sintiendo en estos momentos puede ser las energías, puede ser que estás esperando una noticia que te pone nervioso, nerviosa, has discutido con una persona o algo está pasando en tu vida. Pero esto va a pasar, Géminis. Va a pasar, ¿vale? La otra imagen también que he visto, Géminis, tú estás vestido y vestida con un traje muy hermoso, muy precioso, Géminis. Pero es como que algo te detiene a lucir lo que tú estás llevando en estos momentos. En este caso, esa prenda hermosa. Es como que me dice Richard, mejor me quedo en casita, mejor me lo guardo para mí. Estás como un poco desconfiado o desconfiada a que muchas personas, quizás yo que sé, no te tienen lo que es simpatía, Géminis. Hace bien, ¿vale? Si hay algo que tú me dices, Richard, prefiero mantenerlo en secreto hasta que las cosas se concreten realmente, pues bendiciones. Es mejor que lo hagas así, cariño, porque no todo el mundo, mi querido Géminis, te quiere. No todo el mundo desea algo positivo para tu persona. Y puede ser que por eso tú me dices, Richard, prefiero mantenerme lo que es al margen, ser discreto, discreta con mis cosas. Me encanta tu filosofía de vida. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño, signos, signos, signos. Me sale un Leo, Capricornio, Piscis o Acuario, Sagitario o Acuario, mi querido Géminis. No sé por qué siento ese Leo muy fuerte. Te voy a sacar lo que es iniciales. Vamos a ver, corazón. Iniciales. Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La letra P, la letra T, la letra H y la letra G. Corazón. Mi querido Géminis, sácame de dudas, cariño. Tú a veces tienes esa percepción que alguien, o no un ser terrenal, sino como que tú sientes que un espíritu está dentro de casa
o cuando duermes, sientes quizás su respiración, su fatiga, Géminis. Porque yo lo he sentido aquí, lo he sentido que hace... He sentido esto aquí. Y esto puede ser que está relacionado con tu energía, porque estamos tocando lo que es el signo de Géminis. Siento mucha lluvia, mucha agua, cariño. Donde tú estás posiblemente va a llover mucho o está lloviendo mucho. Mucha agua, mucha lluvia. O está relacionado con un accidente, relacionado con el agua. Voy a continuar. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay un personaje que detrás, su brazo está detrás de su espalda y tiene lo que es una espada. Y adelante tiene también otra espada y muchas personas posiblemente van a tener algún tipo de enfrentamiento con este personaje. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, es como que todo el mundo te hace cargamontón. Es como que todo el mundo te juzga, te critica. O hay un grupo de personas que no te entiende. Hay un grupo de personas que está buscando los 5 pies al gato. Pero tú me dices, Richard, yo estoy atento, yo estoy atenta porque también yo siento cuáles son sus intenciones. Yo siento cuáles son sus intenciones. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, ellos solamente conocen una parte de tu carácter, de tu energía, pero no saben lo que tú de repente eres capaz de hacer por defender tu entorno, tu familia, tu casa o lo que tú crees que es tuyo, Géminis. Hay alguien que te provoca, hay alguien que a lo mejor siente que tiene la batalla vencida, pero no va a poder contigo, corazón. No te conoce bien, Géminis. No sabe de lo que tú puedes ser capaz, con tal de defender lo que tú crees que es justo para ti. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, que dio esta carta. Y está relacionado, mi querido Géminis, con tus deseos, con tus proyectos, con tus sueños. No sé por qué siento que alguien te pone obstáculos. No sé por qué siento que alguien posiblemente hace algo para que las cosas en tu vida, en tus proyectos, tus sueños, el acercamiento con una persona se quede como en stand-by, se quede estancado, cariño. Tienes una persona que aparentemente parece que fuera tu amigo o tu amiga y no es así. No es así, cariño. Hay una persona que te observa, hay una persona que te vigila, Géminis. La carta del 3 de Pentáculos y la carta del As de Pentáculos me dicen que son dos. Son dos personas que siempre están viendo tus pasos, tus movimientos. Aparentemente parecen buenas personas. ¿Por qué? Porque estas dos cartas, cariño, nos hablan de personajes jóvenes, personas que han vuelto a tu vida o tienes contacto con personas nuevas en tu vida. Aparentemente parecen buenas personas, pero con esta carta me confirma, cariño, que son personajes interesados o interesadas. Entonces, corazón, ten cuidado con quienes te rodeas, ten cuidado a quienes confías tus secretos. Ten cuidado, ¿vale? Aparentemente parece que es tu brother, tu choche, tu causa, tu uña y mugre, tu suegra amada, tu suegro amado, pero no. Ten cuidado. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. La carta del diablo. La carta del 4 de copas. Hay algo que te está carcomiendo la mente. Es como que tú me dices, Richard, yo siento que lo que me está pasando no es por casualidad. Yo siento que alguien está influyendo para que me sucedan estas cosas. En estos momentos es como que tú estás buscando respuesta. Es como que tú quieres saber qué está pasando, por qué
¿Por qué me llega de repente, yo qué sé, este bloqueo, esta enfermedad? ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué las cosas se me están complicando? ¿Qué está pasando? Porque está al costado de la carta del 4 de copas, la carta del innombrable cariño, y te está diciendo, hay algo que pasa aquí, algo no es normal. Y tú lo estás sintiendo, Géminis. Tu intuición te quiere decir algo, corazón. Tienes que hacer caso de tu intuición. Voy a sacar cartas y no sé por qué siento que tú me dices, Richard, por eso que yo estoy así, preparado y preparada, porque mi corazón me dice que algo viene. Algo va a pasar. Tú estás como nervioso, como que tu alma lo siente. Tu alma lo siente, corazón. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta de la justicia, corazón. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un personaje que tiene una balanza en una de sus manos, en el otro lado tiene lo que es una espada, tiene lo que es el tercer ojo y está representado con el nombre de la justicia, equidad, la ley y karma. Karma, Géminis. Vale. ¿Sabes qué siento, Géminis? Es como que no es que tú lo desees el mal a alguien, no, porque no es bueno que desear el mal, porque al final todo se nos rebota, es como un boomerang. Lo que tú sueltas al universo, Géminis, se nos devuelve. Pero es como que tú me dices, Richard, yo quiero justicia divina. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que te ataca, que te juzga. Hay un grupo de personas que no te deja en paz y tú quieres justicia divina, Géminis. Tú estás buscando. Yo siento, mi querido Géminis, que te han escuchado, corazón. Te han escuchado. Siento que ese grupo de personas con la cual de repente tú estás teniendo algo negativo y tú estás nervioso, nerviosa, el karma llega a la vida de ellos, mi querido Géminis. Y tú lo vas a ver con tus ojitos, corazón. Esos ojitos que un día los gusanos se lo comerán, ¿vale? Tú lo vas a ver con tus ojitos, cariño. Vamos a continuar. Me sale la carta del 2 de fuegos. Planificación, colaboración, progreso, cariño. Hay un deseo que tú estás buscando, hay un proyecto que tú quieres hacer y siento que hay un personaje que te va a apoyar o te va a guiar para que tú puedas cumplir ese proyecto, ese sueño. Puede ser de repente que tú me dices, Richard, estoy buscando un nuevo trabajo, estoy buscando oportunidades, quiero hacer un negocio, un proyecto, pero me falta economía, me falta dinero. Estoy tratando de encontrar un socio, una socia. Te vas a encontrar, te va a apoyar. Sea hombre, sea mujer, te va a apoyar, mi querido Géminis. Siento esto. El otro mensaje también, mi querido Géminis, es como que un personaje para el grupo de ustedes que está teniendo un problema legal, ¿vale? Porque está al costado de la carta de la justicia, la carta del 2 de fuegos. Si tú de repente necesitas asesoramiento o necesitas de repente otra opinión por un problema legal que tú estás teniendo, hay un personaje que aparece y te da unas oportunidades o simplemente muchas ideas, Géminis. Alguien viene para rescatarte. No tiene por qué ser pareja. No. Es una persona que aparece por mandato divino porque las energías saben, papá Dios sabe, cariño, que necesitas ayuda, Géminis. Necesitas ayuda. Y aparece alguien, corazón. Estoy sintiendo mucho el olor alcohol, mucho el olor de alcohol, Géminis. O te estás curando una herida,
o posiblemente tú estás lidiando con una persona, puede ser familia, puede ser hijo, puede ser una persona muy cercana, que últimamente está bebiendo mucho. Tú ya me entiendes, ¿no? Porque estoy sintiendo mucho olor a alcohol. Demasiado, demasiado, Géminis. Vamos a continuar. La carta del 5 de tierras. Carencia, preocupación, asistencia. ¿Te acuerdas que te había dicho, Géminis, que tú estás un poco nervioso, nerviosa, que tú sientes que algo va a pasar o de repente te preocupa cómo vas a poder estar lo que es este fin de mes? A lo mejor me dice Richard, lo que me preocupa es porque no llego a fin de mes o porque tengo muchos gastos. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay una puerta y en esa puerta, cariño, hay un ángel. Entonces, hay un ángel, corazón, que está representado con las oportunidades. Vas a tener una oportunidad, Géminis, de poder resolver aquel problema que está relacionado con la parte económica. Y posiblemente también está relacionado con esta carta del 2 de fuegos, que aparece una persona para darte ideas, proyección de vida, para apoyarte, cariño. Aparece una persona. Vamos a seguir, Géminis. La carta del rey de aire dice, culto, objetivo, respetado. Muy bien. En estos momentos tú, mi querido Géminis, tú quieres que una persona que posiblemente su firma o su palabra te puede resolver la vida, tú quieres que esta persona salga lo que es a tu favor. Muchos de ustedes están teniendo un problema legal, documentos, puede ser un préstamo, un documento que te ayude a hacer un cambio, visas, yo qué sé, cariño. Tú necesitas que un personaje se ponga lo que es en tu lugar o salga lo que es a tu favor, mi querido Géminis. Y siento que ese personaje te va a apoyar. ¿Por qué? Porque está al costado de la carta del 5 de tierras, cariño, o el 5 de pentáculos. Siento, cariño, que una persona que tiene dinero, o una persona con un alto cargo, o una persona que sabe de ese trámite, te va a apoyar. Te va a apoyar, ¿vale? Hay un personaje, Géminis, que conoce tu buen corazón, que conoce tu buena energía y te va a apoyar. Puede ser tu amiga, puede ser tu amigo, puede ser tus padres, puede ser una persona que tiene dinero, pero te va a apoyar. Me dice que te va a apoyar, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, qué más me quieren decir, ¿vale? Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Y luego voy a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Escucha. Dice, agradece tus desafíos. Son todas las cosas difíciles y aparentemente negativas que nos suceden las que nos generan un profundo deseo de cambiar nuestra vida. Agradécelas porque te han brindado la fuerza y la determinación para desear algo diferente, así cambiará tu vida, mi querido Géminis. Mira, a veces, mi querido Géminis, cuando nos viene un cambio, cuando salimos de nuestra rutina, pensamos que es un castigo divino. Pensamos, cariño, que es una maldición. Y muchas veces nos quejamos de que Dios nos ha olvidado o que simplemente no tenemos suerte, tenemos una maldición. Pero ¿sabe por qué pasa esto, Géminis? Porque tú no ves prácticamente las oportunidades que se pueden presentar en una desgracia, cariño. Tú tienes que ver las oportunidades. Mira, sé que a mucha gente no le gusta que le cuente mi historia, ¿vale? Pero qué pena que me dan, sinceramente. Porque, cariño, ¿cómo vas a aprender algo si no hay ejemplos? Lo digo para este grupo de gente que no sé qué está pasando en su mundo. Cuando llegó la pandemia, todo era incierto, cariño. Todo era inseguro.
Yo trabajaba lo que es en un restaurante, abrían, cerraban y no entraba dinero. Encima, Richard, pero estás en España. En España se supone que a todos dieron lo que es una ayuda. Sí, el famoso ERTE, ¿no? No sé si te acuerdas si tú estás lo que es en España. El famoso ERTE. Pero mucha gente no cobró después de 3 meses, de medio año, después de un año. No todos cobraron en ese momento. Entonces, mi querido Géminis, uno de ellos que no cobró en ese momento fui yo. Yo cobré después de 3 meses. ¿Y por qué? Porque me quejé a la ministra. Es esto. Entonces, mi querido Géminis, todo era incierto. Los ahorros se acababan. Tenía mucho tiempo libre. No podía dormir. Y dije, en vez de estar preocupándome tanto, me voy a capacitar. Empecé a estudiar más lo que es el tarot. Ya sabía una base, pero necesitaba más información. Empecé a buscar información por internet. Empecé a capacitarme. Y en esos días que tenía libre, hice lo que es el canal de YouTube. Y ves, cariño, ahora soy yo mi propio jefe. Ya no estoy con miedo que si me pagarán, no me pagarán, que si me votarán, no me votarán del trabajo, porque así es hostelería. Entonces, corazón, si tú en estos momentos, vamos a suponer que te han echado del trabajo, Richard, ¿qué hago? A lo mejor hay algo que tú habías dejado en stand-by, corazón, por emprender el trabajo que tienes actualmente, te recomiendo que lo retomes otra vez, un negocio por tu propia cuenta. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, me dejó el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. ¿Qué voy a hacer, Richard? Sin él no puedo vivir, sin ella no puedo vivir. Corazón, a lo mejor de repente tú no estabas destinada para estar con esta persona y tu destino está en otro lado. Cuando estamos en nuestra zona de confort, Géminis, no queremos salir de ahí. Entonces, tiene que pasar un evento fuerte para que tú salgas de tu zona de confort y para que busques nuevas opciones. Eso se llama, mi querido Géminis, aferrarse a la vida, Géminis. ¿Vale? A veces el mundo nos tiene que dar un sacudón fuerte para poder descubrir nuestros dones, ¿vale? Nuestros dones, nuestra fuerza, nuestro poder, Géminis. Y entonces yo siento que muchos de ustedes actualmente hay algo que está pasando. Por eso que tú estás nervioso, tú estás nerviosa y te estás poniendo en el peor de los casos. Tú crees, cariño, que ya se acabó tu oportunidad, se acabó tu vida. No. Tú tienes que aferrarte a la vida, Géminis. Lo que te está pasando en estos momentos va a pasar, pero tú tienes que también apoyar para tu evolución. No, Richard, me dejó Pepe Lucho, me dejó la Lupe, ya no tengo otra oportunidad. Ya nadie me va a amar como él. Richard, he perdido lo que es el trabajo. Ahora simplemente me queda estar lo que es en la calle. No, no, cariño, tienes que buscar otras opciones. Tienes que demostrar a los demás de qué palo tú estás hecho, tú estás hecha. Para que esas personas que se están llenando su boca de cosas negativas en tu contra, al final se atoren con eso, cariño. Entonces, demuestra, mi querido Géminis, de qué palo tú estás hecho, tú estás hecha, corazón. Demuestra, y no te lamentes, que para todo va a haber solución. Para todo. Vamos a canalizar, Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Voy a limpiar las energías. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. No sé qué tiene que ver el nombre de Hugo. El nombre de Hugo, Géminis. Es muy curioso porque una de las imágenes que yo he visto, Géminis, es como que tú estás tomando un muñeco de trapo
como si te recordara quizás lo que es al juguete de uno de tus hijos, o de repente te recuerda lo que es una etapa en tu vida, porque te veo tomando lo que es un muñeco de trapo. La otra imagen, mi querido Géminis, es como que tú tienes el recuerdo o la foto de una criatura. No sé, o está relacionado con tu infancia, o está relacionado con un hermano, una hermana que tú perdiste, o muchos de ustedes están intentando ser padres, y quizá de repente las cosas se te complica un poco, Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Veo muchas huellas de pies. No sé si tú de repente me dices, Richard, últimamente siento en casa como que alguien camina, o de repente tú has visto huellas de pies. ¿Será acaso que a lo mejor alguien está entrando a casa? No. No, cariño. Está relacionado con las energías. Muchos de ustedes están viendo pasos, huellas, en casa, Géminis. Veo la imagen de un gato. Puede ser tu mascota, o de repente esos gatos últimamente como que están viendo al techo o en una esquina específica, Géminis. Tú has sentido como miedo, como un temblor interno, me dices, justo cuando ha pasado esto. No sé qué tiene que ver el nombre de Francisco o Francisca. Tú ve tomando lo que es tuyo, cariño. Me dices, quiero saber, Richard, si debería recibir ese dulce. No sé quién te ha ofrecido un dulce, un postre, y me pregunta si deberías recibirlo. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Hay una imagen en la cual tú estás en una escuela. Te veo que estás escribiendo o dibujando. Hay una imagen muy importante en ese momento. Puede ser lo que es el recuerdo de un evento importante, puede ser el recuerdo de un familiar, de un amigo, de una amiga, pero hay una imagen que tú estás en una escuela, o tú eres profesor, profesora, o te encargas posiblemente de cuidar niños. Puede ser. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? Estoy viendo, Géminis, que muchos de ustedes es como que estuvieran de compras de ropa, o de repente tú con algún familiar estás como buscando una prenda tuya, una prenda que inclusive tiene algo de dorado. No tiene por qué ser grande, puede ser pequeño, las etiquetas a lo mejor, algo de dorado. Siento, mi querido Géminis, o tú estás buscando ese tipo de prenda, o a ti se te perdió ese tipo de prenda, Géminis. ¿Vale? Vamos a ver, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Es muy curioso porque estoy viendo la imagen de tu habitación o la habitación de alguien. La cama no es tan grande. Será de plaza y media, no es o una cama individual. Donde está la cabecera, al costado está tu ventana, Géminis. Pero a veces la imagen se presenta como de blanco y negro. Hay la imagen de un ser muy delgado, con unos dedos muy largos, Géminis. Dime si tú, Géminis, sientes que algo te presiona o tú de repente te levantas, cariño, con marcas en tu cuerpo, como si fueran dedos, Géminis.
¿Alguna vez te has levantado y tu ventana estaba abierta? Sí, tu ventana estaba abierta, Géminis. Dime, corazón, si cerca de esa ventana tienes como flores, como plantas. Vamos a ver. Hay una abeja entró lo que es en tu habitación. Y tú lo has encontrado ya, lamentablemente, se le acabó su tiempo. No entiendes por qué. O estás encontrando algún tipo de insecto, de bicho muerto en tu habitación, Géminis. Siento que esa energía de ese ser delgado que te toca, posiblemente también absorbe todo lo que tiene vida. Géminis. Vamos a ver. Hay un lugar en tu casa, Géminis, en la cual tienes como una canastilla y hay muchos libros, cuadernos, hay un documento o fotos. Te piden que revises ahí. Te piden. Hay algo. Es como que es una frase clave para que tú encuentres respuestas. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Wow. Para muchos de vosotros, Géminis, no es solamente que esté relacionado con las energías. Para muchos de ustedes, Géminis, ese hombre o mujer delgado, delgada, está relacionado con un trauma de tu infancia o de tu juventud. Tú ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube. Y es como que tu cerebro lo visualiza como si fuera un fantasma. Es como que tu cerebro te protege para que te olvides de ese mal recuerdo, Géminis. Siento mucho lo que te ha pasado, pero es como que necesitas posiblemente una ayuda psicológica por esto, Géminis. Porque eso es lo que se está reflejando lo que es en pesadillas, en dudas, en inseguridades. Tú no tienes culpa, cariño, pero lamentablemente las cosas sucedieron así. Es importante que busques ayuda profesional o que cuentes aquello que te ha pasado. Para un grupo de ustedes es una energía que no pertenece a esta tierra. Para otro grupo de ustedes es un recuerdo que tú tienes, que tu mente lo camufla de esta manera. ¿Tú me entiendes, cariño? Hay una mano, Géminis, es como que tú tienes problemas, o hay una persona que tiene problemas, quizás de heridas, de manchas, o problemas en los huesos. Siento que esta situación, Géminis, te deprime, porque puede ser lo que es en tu persona o en una persona muy especial. Quieres encontrar lo que es una verdad. No sé por qué veo un toro muy grande, Géminis. Puede ser que esté relacionado con el signo Tauro, o tú tienes pesadillas. Un toro muy grande. Quiere como intenta como hacerte daño. ¿Has escuchado algún tipo de silbido o sonido de música? Dice que cuides tu cuerpo. Dice que tienes que cuidar tu cuerpo. Cada vez que tú tengas ese sueño, que un toro
o un animal te persigue, tú lo que tienes que hacer, cariño, di, con las manos abiertas, voy a dejar un poco aquí, tienes que decir esto: yo te reprendo en el nombre de Dios, en el nombre de los ángeles, de mis guías. La sangre de Cristo tiene poder. Que se vaya toda maldad, toda mala energía. Yo te reprendo en el nombre de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Cada vez que tú sueñes que un animal te persigue, porque eso, cariño, es daño o es enfermedad. Yo te reprendo siempre. Y esto siempre repítelo cada vez que tú sueñes esto. Y vas a ver que poco a poco se va a alejar, Géminis. En el nombre de Dios tienes que decir: te reprendo, la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que tú tienes que hacer. Siento un olor a caucho, un olor a azufre, cariño. Estoy sintiendo, Géminis. Tienes que hacer una limpieza espiritual tu casa. Sí, inciensos, hecha ruda, agua bendita. Hazlo, porque justo cuando yo he dicho esto, yo te reprendo en el nombre de Dios, he sentido ese olor a azufre, a caucho. Sí, y ahora escucho que me dicen cállate. No quieren que te entregues información, Géminis. Hay una espada cruzada en tu casa. Alguien simplemente ha echado algún tipo de maldición. Veo una espada cruzada en tu casa, Géminis. Entonces, tienes que hacer esto. Echa agua bendita, ruda, agua de ruda. Busca la planta de la ruda. Déjalo ahí en un florero, cariño, como si fueran flores rosas. Y el agua del día siguiente, échalo en tu patio o en ese lugar donde tú sientes las energías muy cargadas. Sé que el olor es desagradable, pero te va a ayudar, Géminis. Te va a ayudar. Haz esto, te recomiendo, corazón. Hay mucha humedad en tu casa, se forma mucho moho, la energía, Géminis, la energía. Esas manchas negras en tus paredes, en tu baño, es la energía. Hazlo, Géminis. Hay algo sobrenatural, hay algo raro, y siento que aquí me toca. Siento, Géminis. Tienes que decir esto siempre: la sangre de Cristo tiene poder. Corazón. Muy bien, cariño, muy bien. Listo. Haz eso, ¿vale, Géminis? Haz eso. Hay algo y tú lo vas a saber diferenciar con los olores. Sí, me ha dicho, sí. La voz de una mujer he escuchado ahora, sí, me ha dicho. Hay algo. Tú lo vas a saber diferenciar. Si tus paredes empieza a haber plagas, si se forma como manchas negras, que puede estar relacionado con el moho, la humedad, pero también es con las energías. A lo mejor tú me dices: Richard, no, donde se ha formado la mancha negra, hay una ventana, hay mucho sol. El moho no crece donde está la luz, no crece. Pero si hay una mancha negra ahí, las energías, cariño. Vamos a ver, corazón, las características, ¿vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dile que cuide su cabello. Se te cae mucho el pelo, cariño. Tienes que cuidar tu cabello, ¿vale? Vamos a ver las características. La carta del 2 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, solteros y solteras especialmente, vas a conocer una persona en la cual muchos de ustedes van a tener lo que es un compromiso. Puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres muy blanco, muy blanca o viceversa, porque hay un contraste de piel. La carta del 9 de bastos, cariño. Hay un personaje que te reclama algo, sí,
y es una persona que se porta muy fría, muy frío contigo. A lo mejor este personaje, cariño, te reclama o se acerca a tu vida porque te quiere reclamar algo o quiere obtener algo de ustedes. Ten cuidado, ¿vale? La carta del 9 de oros. Vas a tener lo que es un apoyo económico de una persona de elemento tierra o de repente en el trabajo o cualquier otro signo. Capricornio, Tauro, Virgo. Pero vas a tener un apoyo económico, Géminis. Puede ser que inclusive hay una persona que te va a ayudar para que tú hagas una limpieza en tu trabajo, en tu proyecto. Te recomiendo que si tú tienes problemas en tu trabajo, en tu proyecto, Géminis, vas a coger un jarrón o una jarra o un depósito, un bolo, dicen aquí, ¿no? Un recipiente de cristal o de vidrio transparente. Mételo limones o lima, cariño. Limones o lima, lo que tú tengas. Y déjalo ahí en una esquina, en cualquier lugar, como adorno. Ese limón, esa lima, va a absorber toda la mala energía, toda la mala vibra. Te va a ayudar. Porque siento que en tu negocio, en tu casa, hay mala vibra. Hay mala energía. Limones o lima, cariño. Aquí están las energías. Limones o lima. Y déjalo en cualquier lugar, como adorno. Si la gente te pregunta, no, lo dejo como adorno para que se sienta un olor a fresco. Ya está. Enteros. No me lo pongas cortado ni con agua, que no estás haciendo una limonada. Enteros. Así enteros. Nada más. Sin nada. Solamente limones o lima. Enteros. Y eso se va a secar. Va a absorber la mala energía, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Haz caso de las señales, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, cariño.